Hola, ¿qué tal, enfermeros pro? ¿Sabían que hay una combinación letal de tres factores que pueden llevar rápidamente a la muerte a tu paciente crítico? Esto se llama o se conoce como la triada de la muerte y hoy te voy a explicar cómo se produce. La triada de la muerte es un círculo vicioso mortal que se activa en pacientes con trauma severo y shock hemorrágico. Va a estar compuesto por tres componentes o tres alteraciones principalmente, desde la hipotermia, la acidosis metabólica y la coagulopatía. La hipotermia, cuando tenemos temperaturas menos de 35 grados centígrados, ¿no? La acidosis metabólica, cuando vamos a tener valores tanto de pH menos de 7,35 por gasometría arterial, y la coagulopatía se va a evidenciar con alteraciones de la coagulación, como por ejemplo el INR, que va a ser mayor a 1,5, o plaquetopenia o disminución de las plaquetas menor a 100 unidades por microlitro de sangre. Cuando estos tres factores se combinan, la mortalidad del paciente aumenta drásticamente. Por un lado, la hipotermia eh, va a generar que el metabolismo del cuerpo disminuya y los mecanismos de coagulación dejen de funcionar de manera correcta. Y esto se debe porque va a haber exposición prolongada en trauma severo, por ejemplo, o administración de líquidos fríos en una reanimación, o en pacientes con shock hemorrágico que tienen mala perfusión. La acidosis metabólica básicamente va a ser la acumulación de ácidos en el cuerpo debido a la mala perfusión tisular. Esto va a conllevar a una disfunción celular y finalmente a una falla multiorgánica. Los valores van a ser los siguientes. El pH va a estar ácido, quiere decir que va a estar menos de 7,35. El bicarbonato va a estar menor a 22 miliequivalentes y el lactato mayor a 2 milimoles por litro. Ahora, en este punto quiero recalcar sobre el lactato, ¿no? El lactato en un paciente crítico, como lo mencioné, puede indicar hipoxia tisular y también un metabolismo anaerobio que se está incrementando. ¿Qué significa? Como el lactato es un producto o un subproducto del metabolismo anaerobio, que se eleva cuando los tejidos no reciben suficiente oxígeno para producir energía de manera eficiente. Tiene muchas causas, dentro de ellas vamos a tener a la hipoperfusión tisular, ¿no? Como por ejemplo en pacientes con shock séptico o shock hipovolémico o cardiogénico incluso. O por hipoxia severa también se puede dar en pacientes con insuficiencia respiratoria grave. En acidosis láctica en pacientes con sepsis o hipoglucemia con falla hepática o por alguna otra indicación, como por ejemplo se puede dar en pacientes intoxicados por metanol o por cianuro. Hay que recordar que los valores normales van a oscilar de 0,5 a 1,8 milimoles por litro. Un lactato por encima de 2 milimoles ya va a significar o va a sugerir una hipoperfusión, ¿no? Y para ello va a requerir una evaluación clínica. Y su importancia clínica va a ser que cuando un lactato está elevado y en ascenso, esto nos indica un fallo en la reanimación y un mal pronóstico. Mientras que un lactato elevado pero que disminuye tras el tratamiento, nos está sugiriendo que hay una buena respuesta a la terapia. Un dato adicional es que en pacientes con shock séptico, un lactato por encima de 4 milimoles va a aumentar la mortalidad hasta en un 30-40% si no se corrige rápidamente con fluidos, vasopresores u una optimización del transporte de oxígeno. Hay que recordar también que la acidosis metabólica o la acidosis misma de la sangre puede generar disfunción de la coagulación y también disminuir la contractibilidad del miocardio. En tercer lugar tenemos a la coagulopatía, que es la incapacidad del cuerpo justamente para formar coágulos de manera eficaz. Esto va a agravar la hemorragia y va a empeorar el estado del paciente. Y esto se va a evidenciar cuando tenemos INR por encima de 1,5, un tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? Que va a estar alterada o va a estar en un tiempo prolongado, y plaquetas que van a estar por debajo de las 100.000 unidades, ¿no? Conocidos como trombocitopenia. En esta parte también quiero recalcar
¿Qué cosa es el TTPA o el tiempo de tromboplastina parcial activado? El tiempo de tromboplastina parcial activado nos va a medir la vía intrínseca. Recuerden que en la cascada de coagulación hay dos vías. Bueno, hay tres vías en sí. La vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Entonces, este parámetro, el TTPA, nos va a medir la vía intrínseca y también la vía común de la coagulación. Va a evaluar factores de coagulación como el 8, 9, 11, 12, así como la activación también de la protrombina y el fibrinógeno, que es el factor 1. Los valores van a oscilar entre 25 a 35 segundos y un valor por encima de 35 se va a considerar como elevado o prolongado. Y esto se puede deber a muchas causas, entre ellas las que estamos hablando justamente en la tríada de la muerte, por un trauma severo y un choque hemorrágico. Pero también se puede ver a anticoagulación con heparina, a deficiencia del factor de la vía intrínseca como hemofilia A o B, por ejemplo, o en condiciones como la coagulación intravascular diseminada o falla hepática severa. Por otro lado, tenemos el INR. El INR ya no va a evaluar la vía intrínseca, sino la vía extrínseca, ¿no? Y básicamente es una estandarización del tiempo de protrombina. Y esta mide la función de los factores 1 y 2, que es el fibrinógeno y la protrombina. Los valores normales van a oscilar entre 0.8 a 1.2 y valores por encima de 1.5 van a considerarse elevados. Igual tiene otras condiciones por las cuales se pueden incrementar, ¿no? Como la anticoagulación con warfarina o una deficiencia en la vitamina K, falla hepática severa o el famoso SID o coagulopatía intersticial diseminada que se produce en pacientes con sepsis, ¿no? Por otro lado, también hay una meta de anticoagulación terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que que se tiene como objetivo mantener INR elevados entre 2 y 3. ¿En qué pacientes, por ejemplo? En aquellos que tienen riesgo de generar trombos, como pacientes que tienen trombosis venosa profunda, en pacientes que tienen fibrilación auricular o válvulas cardíacas mecánicas. Ok, muy bien. Entonces, ahora si se dan cuenta, este círculo vicioso de la hipotermia, acidosis y de la coagulopatía se logran retroalimentar. Es decir, la hipotermia agrava la coagulopatía empeora la acidosis y la acidosis profundiza la hipotermia. Ahora, si no se rompe este ciclo a tiempo, el paciente tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el manejo que se debe dar en este tipo de pacientes? Lo primero es evitar la hipotermia o corregirla. Para eso vamos a usar calentadores de fluidos intravenosos para la administración de líquidos fríos, colocar mantas térmicas a los pacientes o calentamiento de aire forzado, y también el control del ambiente en la UCI para evitar pérdidas de calor. El tratamiento de la acidosis, en este caso una acidosis metabólica, ¿no? Va a ser primero, recordemos que el lactato se incremente en este tipo de casos. Entonces el lactato era un indicador, dijimos, de hipoperfusión y de hipoxia. Entonces lo que vamos a hacer es reponer volumen con cristaloides tibios, ¿no? Para mejorar esa perfusión, para incrementar el volumen de fluidos, porque recordemos también que el paciente está sangrando. Segundo, vamos a hacer la reposición. Bueno, en la parte médica lo que hace es reponer el bicarbonato cuando tenemos acidosis o con pHs por debajo de 7.2, ¿no? Y optimizar la perfusión tisular con vasopresores si es necesario. En este caso se puede usar medicamentos como la noradrenalina. Por otro lado, también tenemos el manejo de la coagulopatía. Se va a hacer a través de transfusión de hemoderivados como plasma fresco congelado. Si tenemos INR por encima de 1.5, vamos a administrar crioprecipitado si tenemos fibrinógeno por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y transfusión también de plaquetas si tenemos plaquetopenia por debajo de 50.000. Y también si se presenta con un sangrado activo, ¿no? Solo como mensaje final, recordemos que en la UCI y en el trauma
La clave es romper el círculo vicioso lo más rápido posible. Como enfermeros somos los primeros en detectar signos de la triada de la muerte y nuestro accionar rápido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo y para entre tus colegas o compañeros de aula para que todos los colegas podamos estar preparados y podamos brindar un mejor cuidado o una mejor atención a este tipo de pacientes. Nos vemos en el próximo video.